Esta es otra edición del Faro en tu casa. Vamos a reflexionar en un tema bíblico, por supuesto. Así que bienvenidos a esta reflexión de la Biblia. Y dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 36 siguientes: mientras ellos aún hablaban, refiriéndose a los discípulos, de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían fantasma. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vosotros o a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, yo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tened aquí algo de comer? Bueno, y ahí aparece un pescado, ¿no? Pero el versículo más adelante dice, viendo que ellos estaban bastante turbados, y les dijo: estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Yo he titulado este pensamiento Apologética de Jesús. Apologética de Jesús. Una apologética es una defensa de algo que está documentado. Y esto es lo que hizo Jesús antes y después de la resurrección. Fíjense que acá el último texto que leí dice: y estas son las palabras que yo les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Eso es una apologética, la defensa de algo que está documentado. Y como vemos en el texto aquí leído, Jesús no reprochó absolutamente nada a sus seguidores, sino que se limitó a decir que esto era para que se cumpliese las escrituras. No reprochó ¿por qué? No reprochó porque esto estaba profetizado que así tendría que ocurrir. Así que 700 años antes de Jesús, dice Isaías 53, 3 al 8, que ahí muestra cómo iba a ser él llevado a la cruz, iba a ser crucificado. Y que cuando lo prendieran, todos se iban a desparramar, todos se iban a escandalizar. Así que él tampoco reprochó a sus seguidores el haberle abandonado cuando lo prendieron. ¿Por qué? Porque eso estaba profetizado, eso estaba anunciado, así tenía que ocurrir. Tampoco reprochó la traición de uno de los 12. ¿Por qué? Porque eso también estaba anunciado. Dice el Salmo 41:9: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces quiere decir que tampoco él podía recriminar algo que estaba sucediendo porque estaba profetizado que así ocurriera. Entonces él se limitó a decir: todo esto es para que se cumpla las escrituras. Y en Mateo 26, el versículo 24, dice: a la verdad os digo
que el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Fíjense, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno fuera que no le fuera nacido. Él no, obviamente, el que pasara, el que llegara a ser el traidor, iba a tener la dificultad. Entonces, aquí nosotros notamos que no se trata de que aquella gente le falló, estaba anunciado que así ocurriera. Y luego él dice acerca de, en otro momento, ¿acaso piensan que no puedo ahora orar? Cuando él estaba detenido, ¿verdad?, por los romanos. Y que orar a mi Padre y que él me daría más de 12 legiones de ángeles. Una legión, en los términos que se usaban en aquel momento, eran de 6.000 soldados. Se mencionaba una legión, y acá él dijo más de 12 legiones de ángeles. ¿Acaso yo? O sea que él dice, si yo oro, Dios me puede librar, mi Padre me puede librar. Pero agrega, entonces, ¿para qué habría venido? ¿No? ¿Para qué? Más, pero ¿cómo entonces se cumpliría, agrega, las Escrituras, de que es necesario que así se haga? O sea que, entonces, él podía orar para que Dios lo librara, pero a su vez decía, entonces, no se cumpliría la palabra. Entonces uno dice, bueno, estos primitivos y privilegiados discípulos de Jesús, al ver esta apologética, al escuchar la defensa y al ver que todo estaba documentado, que nada estaba ocurriendo por casualidad con Jesús, pero a su vez el ver con sus propios ojos físicos al Jesús resucitado, al Jesús de la Biblia, uno diría, vaya privilegio. Habían oído que todo estaba documentado y habían visto a Jesús con sus propios ojos. Entonces uno pensaría, bueno, estas personas estaban listas para salir a revolucionar el mundo con el mensaje poderoso de las buenas nuevas. Sin embargo, Jesús entendió que no, que aún les faltaba algo, y les mandó a que esperasen en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque allí estaba el templo y todo giraba en torno al templo. Que esperasen en Jerusalén hasta que fuesen investidos de lo alto. Y 50 días después de la resurrección, efectivamente, cuando los judíos de todas las partes del mundo conocido se reunieron en Jerusalén en torno al templo para celebrar una de las 3 grandes festividades judías, que era el Pentecostés, allí el Señor entonces envió lo prometido y lo llenó del Espíritu Santo. Quiere decir que no alcanzaba con el conocimiento de que todo estaba documentado, como tenemos nosotros acá la Biblia. No alcanzaba con haber escuchado de la propia boca de Jesús y de haberle visto, haber tenido una experiencia maravillosa. No alcanzaba para revolucionar el mundo, faltaba algo, y ese algo era la llenura del Espíritu Santo. Lo mismo con nosotros, hermanos, lo mismo con nosotros. Nosotros podemos saber que todo está documentado, tenemos la Biblia. Podemos haber tenido una enorme cantidad de experiencias con el Señor, pero todo eso no alcanza. Se necesita el auxilio del Espíritu Santo, se necesita la guía del Espíritu Santo, para que las personas que no conocen a Dios puedan ser ministradas por el mensaje que nosotros sí hablamos, pero el que va a ministrar el corazón de la persona, el que va a cambiar ese pensamiento
que la persona puede tener negativo con relación a Jesús, es el Espíritu Santo, el que va a redarguir, el que va a convencer y el que va a guiar. Así que a los hermanos que ya conocen a Jesús, decirles que tenemos que buscarlo de una forma importante. Tenemos que buscar tener la llenura del Espíritu Santo para poder ministrar. No alcanza con palabras bonitas, con sermones lindos, no alcanza con conocer. Tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Y los que aún no conocen al Señor, han escuchado de Él, pero no han entendido demasiado, yo quiero decirte que el Espíritu Santo, a través de un hijo de Dios, de un cristiano, te puede hablar, te va a ministrar. No es la palabra del hermano o del pastor, es el Espíritu Santo, es el que te va a llevar a darte cuenta que necesitas reconocer que sos un pecador y que necesitas el perdón de Dios y necesitas inscribir tu nombre en el libro de la vida para cuando dejes este mundo, cuando así corresponda, puedas vivir eternamente con el Señor. Espero que cuando una persona te hable, sepas que esa persona no está fanatizada, no es un fanático, no es alguien que le lavaron el cerebro, es alguien que va guiado por el Espíritu Santo. Luego tú también lo harás cuando tú te conviertas a Dios. También lo harás, pero eso a su tiempo. Que Dios te bendiga. Y esto ha sido entonces una nueva edición del Faro en tu casa.